Bueno, buenos días a todos. Entonces vamos a dar inicio a la segunda sesión que teníamos con respecto a las metodologías que teníamos para medir el riesgo de mercado y la tradicional era el value at risk, ¿verdad? Cristian, ¿cómo estás? Un saludo. ¿Cómo está Chile? ¿Bien? ¿No estás transando? Bien, entonces habíamos visto dos metodologías en Excel. En Excel y utilizando Rig Simulator, las voy a mostrar acá para hacer un repaso de lo que estábamos trabajando. Y habíamos visto la manera paramétrica, es decir, asumiendo una distribución normal, donde teníamos un nivel de confianza, una volatilidad medida a partir de la desviación, y lo que era simplemente era reemplazar una fórmula que era monto, desviación, raíz del tiempo y el Z asumiendo una distribución normal y estándar. Bien, entonces esa era una medida y en caso de que estuviéramos haciendo el VAR paramétrico se podría mejorar la estimación de la volatilidad, entonces podríamos utilizar EUMA y nos dimos cuenta de que simplemente es un suavizamiento exponencial simple con un factor de caimiento. Bien, entonces aquí yo tenía el suavizamiento exponencial simple utilizando Rig Simulator, series de tiempo, es un pronóstico de la volatilidad y lo que haría es ampliar el tamaño o más bien hacer un pronóstico a un día. Eso era Leuma. Y eso lo reemplazábamos en nuestra fórmula de por acá, volatilidad dinámica, y teníamos un bar ajustado a volatilidad dinámica EUMA. Bien. Después dijimos, esto no se distribuye como una normal, vamos a decir cuál es la mejor distribución de probabilidad y el software cuenta con cerca de 45 distribuciones de probabilidad, tanto para variable aleatoria continua como para variable aleatoria discreta. Y nos dimos cuenta haciendo un ajuste mediante Kolmogorov, Akai, Schwartz y Anderson-Darling que la mejor distribución de probabilidad que podría replicar el comportamiento de la data histórica es una distribución logística. ¿Bien? Entonces lo que yo hacía era asignar una distribución logística, acá la tenía, acá estaban todos los comportamientos que podría tener esa variable simulada y lo coloqué como pronóstico de salida. Una vez yo hacía la simulación de Monte Carlo, la simulación de Monte Carlo, con 1000, con 5000 intentos, lo que tenía que hacer era calcular el percentil al 5%. Entonces, yo le tendría que decir al software, voy acá a pausar esto, ¿sí? Voy a pausar esto, voy a restablecer, voy a ejecutar la supervelocidad, vamos a mirar si se puede a supervelocidad. Perfecto, aquí ya lo tengo. Y nomás era decirle acá al software, mira, cuál es la cola menor o igual al 5%. Nada más. Bien. Entonces este sería el VAR de manera porcentual y al multiplicarlo por el monto, pues tendría el VAR en unidades monetarias. Bien. Eso era prácticamente lo que habíamos visto la clase anterior. Entonces tendría un VAR paramétrico con volatilidad histórica de 26, esto era soles, no me acuerdo qué acción. No, estos son dólares. Bien, 26 dólares. Si voy a invertir 1000, en un día podría perder esto. El VAR, asumiendo una volatilidad dinámica de 21, entonces ya tengo 26, tengo 21. Y por acá utilizando una distribución logística, percentil 5, tendría un VAR a un día de 22.72. Bien. Eso era prácticamente lo que habíamos visto la clase anterior. Ahora, no, me falta una metodología, es el VAR por simulación histórica. ¿Y cuáles son los insumos? Pues necesito hacer un pronóstico del precio, necesito saber cuál es la posición de mañana en unidades monetarias y como yo voy a invertir $1000, cuáles son las pérdidas y ganancias en ese horizonte. Bien. Entonces, ¿cómo hago para simular el precio? Pues muy sencillo. Como yo aquí tengo el precio al último día, bueno, aquí no lo coloqué, entonces aquí me falta el precio al último día. Entonces, precio, último día, acá tengo la cotización de esta acción de Apple, $144, ¿bien?
Entonces lo que tengo que hacer es una proyección dependiendo del comportamiento que yo calculé a partir de las rentabilidades, de estas rentabilidades históricas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero proyectar el comportamiento de este precio, ¿cierto? Si yo quiero proyectar este comportamiento del precio, dadas estas rentabilidades, miren que lo calculé a partir del logaritmo natural, pues simplemente va a ser igual a el precio, lo fijo, por el exponencial. Como yo saqué el logaritmo natural de hoy dividido ayer, pues cuando yo le saco el exponencial al logaritmo, solo quedaría un índice. Ese es el factor de crecimiento. Y eso sería una proyección del precio, de lo que le podría suceder al precio. Entonces sería el exponencial de estas rentabilidades que había calculado previamente a partir de una diferencia logarítmica. ¿Bien? Y este sería el precio simulado. Entonces voy a desplazar mi fórmula hasta donde tenga data histórica y aquí tendría básicamente la proyección del precio de mañana. Estos serían los diferentes comportamientos que podría tener el precio dadas las rentabilidades. ¿Ven? Acá no hay problema. Lo que hice fue prácticamente, si este es mi último precio, mañana qué podría suceder dadas las rentabilidades que han sucedido. Así es la simulación histórica. ¿Ven? Así es. Ahora, como yo invertí cerca de cuántas acciones, aquí no me dice, bueno, entonces el número de acciones, voy a colocar acá el número de acciones. Si yo tengo $1000 y cada acción vale $144, pues ¿cuántas acciones tengo? Tengo 6.94 acciones. ¿Ven? Entonces lo voy a dejar así. Obviamente uno invierte en unidades enteras, lo voy a dejar así. Es exactamente la misma formulación, entonces no hay ningún tipo de inconveniente. Entonces, la posición, si yo tengo 6.94 acciones y el precio de mañana es $144.15, ¿cuánto sería la posición? Entonces lo que hago es copiar y pegar la fórmula. Entonces, precio simulado, simulo el precio a partir de las rentabilidades históricas. Como yo voy a invertir $1000 y cada acción vale $144, pues ¿cuánto sería mi posición de mañana, mi posición monetaria? Y el PIG, pues simplemente va a ser la posición menos lo que yo invertí previamente, el monto de inversión. ¿Ve? Y acá tendría básicamente los diferentes escenarios. Entonces el VAR por simulación histórica, voy a colocarlo por acá, el VAR por simulación histórica al 95% por simulación histórica. Simplemente va a ser el percentil, ¿cierto? El percentil de esta data, de este PIG, ¿cierto? De este PIG al 5%. Nada más. ¿Bien? Y acá tendría tres medidas, ¿de acuerdo? Tres medidas. 26, 21, 22 y 25. Bien, entonces una utilizando una distribución normal, otra utilizando una distribución logística, haciendo un ajuste de distribución, y por el otro lado utilizando una simulación histórica. Bien, una simulación histórica. Vamos por acá. Esto ya lo hemos revisado. Esto fue lo que hice prácticamente para la simulación histórica. Entonces tengo una inversión, tengo un precio y pues ese precio lo tengo que multiplicar por el exponencial para saber cuánto podría ser el precio a mañana y le resto la inversión. Eso fue prácticamente lo que hice y calculo el 5% y listo. Eso es prácticamente las tres metodologías. Entonces vayamos un poco más adelante. Esto es un poco, digamos, de la teoría y cuáles son las ventajas de utilizar esta metodología. ¿De acuerdo? Estas son las ventajas de utilizar esta metodología. Pero vayámonos a hacer un backtesting. Un backtesting y ya les digo por qué. Vamos por aquí. Bien. Entonces miren que tenemos tres metodologías. ¿Cuál de ellas utilizar? ¿Cuál es la que mejor se ajusta a mi portafolio de inversión o a mi activo individual?
Entonces vamos a utilizar el backtesting, ya que va a ser una prueba bastante importante para la medición de riesgos y especialmente para riesgo de mercado, la cual me va a permitir evaluar la efectividad del modelo desarrollado para medir el value at risk y por tanto decidir la conveniencia de una técnica en particular. Básicamente, lo que me está otorgando el backtesting es mostrarme que también se calibra las pérdidas dado la metodología que utilice. De esta manera, el backtesting es una herramienta que permite evaluar y calibrar los modelos. Es importante para cualquier institución verificar periódicamente si el modelo está midiendo correctamente la exposición, el riesgo. Y para realizar esta prueba es necesario comparar el valor en riesgo observado con las pérdidas reales. Bien, entonces podríamos utilizar la metodología Basilea 3 a partir de coeficiente de fallas. Bien, pero no voy a utilizar esta metodología. Lo que voy a hacer en este caso es utilizar la prueba de Kupiec. Bien, existen básicamente existen tres metodologías para hacer backtesting. Una de ellas es la de Kupiec, desarrollada más o menos en 1995. Después Christoffersen en 1998 y después Christoffersen y Peter Riedel en 2004. Básicamente son medidas que utilizan diferentes supuestos. Por ejemplo, el supuesto de Cupier es utilizar ratios de máxima verosimilitud, log probabilísticos. Por ejemplo, para la de Christoffersen es utilizar cadenas de Markov y la de Christopher y Peter Riel en 2004 es un test basado en duración. Vamos a utilizar la de Cupier. Eh, me están diciendo que no hay audio, ¿me podrían confirmar el audio? No, Efraín, perfecto. Gracias, Efraín. Entonces voy a escribir acá una persona que no está escuchando, entonces le voy a escribir. Mm, Bien, entonces Cupier es uno de los métodos más utilizados para verificar si el modelo es adecuado, desarrollado por Cupier. Este método consiste en contar las veces que las pérdidas exceden el VAR durante un periodo. Se asume que X es el número de observaciones que las pérdidas exceden el VAR para un nivel de confianza dado, 1 menos B. Se prueba si la X observada, es decir, el número de excepciones, es estadísticamente diferente a la probabilidad del error P utilizado como nivel de confianza, que se considera para el cálculo del VAR. Entonces, esta es la fórmula que tenemos que utilizar. Se distribuye como un chi cuadrado con un grado de libertad. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy acá a ir al Excel. Vamos a utilizar esta hojita de backtesting. Lo que voy a hacer es copiar y pegar la cotización por acá. Voy a calcular acá la rentabilidad. Perfecto. La rentabilidad. Bien. Rentabilidad. Perfecto. Y voy a hacer simplemente el backtesting si utilizara un VAR paramétrico. ¿De acuerdo? Entonces lo que tengo que calcular acá es la volatilidad. ¿Listo? Volatilidad. Y por este lado, el VAR. Y por acá vamos a contar los excesos. ¿Bien? Entonces necesito tener una ventana de 250 datos. De 250 datos. Entonces me faltó acá crear el I. Perfecto, Iván. Menos mal que ya arreglaste el inconveniente que tenías con el audio. Entonces voy a seleccionar una ventana de 250 días, ¿no? Para hacer mi backtesting.
Vamos a mirar. Aquí la tengo. $250. Perfecto. Entonces voy a calcular la volatilidad. Entonces, ¿cómo calcularía la volatilidad? Como estaba haciendo una proyección, entonces sería la desviación muestral de esto, ¿cierto? De esto hasta el día 251 para proyectar el 250. Entonces sería hasta acá. Y voy a fijar esta celda, la primera. Entonces esta sería la volatilidad al siguiente día. Esa sería la volatilidad al siguiente día, al siguiente día, al siguiente día, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esta sería la volatilidad. Entonces lo que hago es aquí. ¿Listo? Aquí lo tengo. Entonces el bar de manera paramétrica que sería igual. El bar de manera paramétrica sería la inversa de la distribución normal estándar al 5% por la volatilidad, por la raíz del tiempo. ¿Es claro? ¿Hasta ahí? Sí, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo acá es un pronóstico del bar. Pronóstico del bar. En una ventana de 250 días. Y acá tengo básicamente el bar para 250 días, para hacer nuestro back testing. Entonces, ¿qué va a ser un exceso? Un exceso, básicamente, es una variable dummy, que toma la siguiente categoría o la siguiente característica. Entonces, un exceso va a ser 1, ¿cierto? Si las pérdidas, llamémoslo L, losses, ¿bien? Es menor al bar, ¿de acuerdo? Utilizando un 5%, ¿bien? Entonces va a tomar el valor de 1, ¿cierto? Si esas pérdidas excedieron el bar. Y va a tomar 0, ¿sí? Va a tomar 0 en caso contrario, ¿listo? Así es como se va a formular nuestros excesos, ¿ven? Entonces, voy a colocar un condicional, le voy a decir, mira, si esto que es la rentabilidad es menor al bar, colóquele 1, en caso contrario, colóquele 0. ¿Bien? Y bajo mi formulita. ¿Bien? Mírenlo acá, esta es nuestra fórmula. Por acá ya hay un 1, miren. Aquí, básicamente, el bar no pudo capturar la pérdida. Mírenlo acá. ¿Listo? Y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer acá a continuación es contabilizar. Entonces, como tengo unos y ceros, pues simplemente va a ser una suma de toda esta data. 3, ¿listo? El n son 250 días. Entonces, la proporción, perdón, este es el P con el que voy a hacer la prueba estadística, va a ser 5%. El P gorro, básicamente, es la proporción, entonces es simplemente X sobre N, 3 sobre 250. Esta es la proporción que necesitamos para calcular esta fórmula. Miren, esta fórmula básicamente determina los extremos de la máxima verosimilitud. Entonces tengo que hacer esta fórmula, en donde P es el nivel de confianza y 1 menos P gorro, este P gorro es la proporción de pérdidas que excedieron el VAR. Bien, entonces necesito el número de la muestra, 250, y necesito el número de veces que excedió el límite de VAR. Básicamente está la fórmula para hacer el contraste con una prueba, con un estadístico chi cuadrado con un grado de libertad. ¿Ven? Entonces, básicamente, si yo no rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo que esa metodología es adecuada para calcular el value at risk. ¿De acuerdo? Entonces, la hipótesis nula me dice, vamos bien, la hipótesis alternativa, debes utilizar otro nivel de confianza o utilizar, sí, otra metodología. ¿De acuerdo? Entonces, voy por acá a Mixer. Entonces, el valor P, vamos a mirar
es una distribución chi cuadrado. Vamos a visualizarla, se me escapó. Aquí está. Con la derecha, donde X es el test de Cupier. ¿Y cuántos grados de libertad? 1. Entonces este va a ser nuestro p-value. Entonces este p-value, básicamente, ¿qué me está diciendo? Mira, a pesar de que tiene poquitas fallas, yo no estaría tan convencido en utilizar esta métrica, porque miren lo que estoy haciendo acá, miren el p-value, 0.10. Entonces 0.10 me está diciendo, mira, rechaza la hipótesis nula, entonces debería utilizar otro nivel de confianza o utilizar otra metodología alternativa. Vamos a suponer acá que ya no es 3. ¿Listo? Entonces aquí, aceptación del modelo no. Vamos a suponer de que esto es 6. Vamos a mirar. Mírenlo acá. Acuérdense que yo estoy tomando como nivel, acuérdense, nivel de significancia para la prueba 5%. Porque si yo estoy trabajando al 1%, es decir, que si esto es 1, pues yo aceptaría, ¿cierto? Yo aceptaría la prueba, miren. Al 2, al 3 y así sucesivamente. Al 5 no pasa la prueba. Entonces, aquí también tenemos que tener un criterio para la selección del nivel de confianza. Entonces, ¿será que voy a utilizar un nivel de confianza del 90, del 95 o del 99? Y dependiendo de ese criterio, pues hago mi ajuste. Bien, entonces voy acá de nuevo con la suma. Bien, y esta es la prueba de Cupier para hacer el backtest. Bien, entonces es muy sencillita. ¿Qué necesitamos hacer? Una proyección de la volatilidad. Necesitamos 250 días. Hacemos una proyección del value at risk y después contabilizamos los excesos o más bien, sí, los excedentes en los cuales las pérdidas sobrepasaron al VAR. ¿Bien? Ese sería el test de Cupier. Ahora, vamos a ir un poco más adelante. Ahora, estaba calculando el VAR, ¿cierto? Pero les voy a decir algunas, digamos, debilidades que tiene el VAR. Entonces vamos a utilizar ahora el conditional VAR, el valor en riesgo condicional. Es una medida complementaria del VAR que satisface todas las propiedades exigidas para hacer una medida coherente de riesgo. Entonces, ¿cuáles son esas medidas coherentes o más bien, cuáles son esas propiedades exigidas para tener una medida coherente? Primero, tiene que satisfacer tres propiedades. Una es la superaditividad, la convexidad y la uniextremidad, lo cual facilita la implementación de optimización de portafolios. Entonces, voy a ir acá a explicar básicamente cuáles son esas propiedades utilizando este software, Optifolio, y voy a ir acá a hacer un experimento con tres activos para entender el concepto de subaditividad y convexidad. Entonces, uno podría hacer un experimento con estos tres activos. Voy a colocar estas coordenadas, ¿bien? Básicamente en este eje yo tengo el valor esperado, retorno, y acá tengo básicamente el riesgo, y medido a partir de la desviación estándar. Acá también podría hacer un jueguito midiendo la correlación que podría tener los activos. Entonces, fíjense que si tengo este tipo de correlaciones de orden negativo, pues voy a tener una mayor satisfacción. El objetivo básico es que me acerque más a este eje. ¿Listo? Ya que tengo un menor riesgo y una mayor rentabilidad. Es claro este concepto. Pero vamos a mirar las diferencias entre el VAR y el conditional VAR. Entonces, fíjense que aquí yo tengo el peso en dos activos. ¿Bien? Entonces, este es el activo 1, entonces esto es 5%, 10%, es decir que por complemento, el activo 2, si yo invierto en el activo 1 10%, pues en el activo 2 yo tengo 90%. ¿Bien? Entonces, esto es básicamente el VAR. Este es el VAR. Este eje que yo tengo acá es el VAR. Y en este eje tengo las participaciones. En este eje tengo las participaciones del activo número 1. ¿Listo? Eso es 1. Entonces, fíjense, básicamente que a medida que yo voy invirtiendo más en el activo 1,
invirtiendo menos en el activo 2, pues yo obtengo un mejor desempeño de la cartera, por acá. Es un mejor desempeño. Entonces, a medida que yo voy aumentando el peso en el activo 1, pues el VAR como medida de riesgo se va reduciendo. Entonces, uno haría este ejercicio uno a uno dando participaciones. Entonces, ¿uno hasta dónde quedaría? Uno quedaría por acá. Entonces, ¿cuánto debo invertir en el activo 1? Más o menos 0.29-29%. ¿De acuerdo? Sin embargo, el ejercicio se quedaría pobre en la medida de que yo paré acá. ¿Por qué yo paré acá? Porque si yo invierto otro poquitico u otro poquitico por acá, el VAR aumentaría. Pero mira que si voy un poquito más adelante, el VAR sigue cayendo. Entonces miren acá que no tiene ningún tipo de convexidad. Bien, entonces yo terminaría hasta acá la optimización, pero miren que va más allá. Es decir, que este sería el portafolio en el cual yo reduciría el riesgo a partir del value risk y no este de acá, porque hasta ahí yo quedaría. ¿Es claro? Pero ¿qué pasa si yo quiero mirar el condicional? Mírenlo acá. Entonces, a medida que yo voy aumentando la participación del activo 1, voy a tener una propiedad, básicamente la convexidad, aquí totalmente aquí cumplida. Mírenlo acá. ¿Bien? Entonces, una comparación, mírenlo, el conditional bar y el bar. Entonces, mírenlo. Entonces, acá yo puedo generar diferentes escenarios con el propósito de hacer experimento entre tres activos. Entonces, esta es una de las propiedades. Y en caso de que esté trabajando con tres activos, muy sencillito, por aquí tengo el bar, mírenlo, rugoso, mírenlo. Yo no sabría cuál de estos puntos sería el mínimo, no tendría ni idea de cuál sería el mínimo, pero si utilizo el conditional bar, mírenlo acá, una manera perfecta o adecuada para medir cuál sería el riesgo asumido acá. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo podría calcular el conditional bar? Bien, el conditional bar se va a calcular de la siguiente manera. Voy a volver acá al ejercicio. Y precisamente, este es otro ejercicio. Y precisamente cuando hice un ajuste. Entonces voy a hacer otra vez mi simulación. Monte Carlo. Perfecto. Por aquí lo tengo. Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Vamos a definir el conditional bar como la pérdida esperada, que exceden estrictamente el bar. Entonces es un bar condicionado que si las rentabilidades son negativas, y además de que son negativas, excedieron el bar a un nivel de confianza dado, encuéntreme el valor esperado. ¿De acuerdo? Entonces es un promedio de las pérdidas que excedieron el bar. Entonces, ¿yo cómo podría hacerlo acá con el software Rig Simulator y precisamente en una simulación de Monte Carlo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es, con la izquierda, encontrar el bar. ¿Listo? Encontrar el bar. Entonces, lo que tengo que hacer es, a partir de este gráfico que tengo acá, no sé por qué no me está dibujando esto, solo seleccionar esta parte. Esto solo seleccionar esta parte. Y a esta parte sacarle el valor esperado de las rentabilidades, dada esta partecita. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Lo primero que tengo que hacer es copiar este valor, ¿sí? Llevarlo acá en opciones, y miren que acá dice filtro de datos. Y acá me dice mostrar todos los datos. Yo le voy a decir, no quiero que me muestre todos los datos. Yo solo quiero que me muestre los datos desde menos infinito hasta el bar. No más, no más. Y miren que en estadísticas automáticamente se sincroniza los momentos de una distribución. ¿Cuáles son los momentos? Medida de tendencia de central, medidas de dispersión y variabilidad, asimetría y kurtosis. Si yo quiero ver todas estas pestañas en una misma, yo le podría decir acá vista global. Entonces le voy a decir, mira, muéstrame todos los datos.
y acá aparecen las estadísticas para todos los datos, desde menos infinito hasta infinito. Pero yo le voy a decir, mira, muéstrame solamente los datos desde menos infinito hasta el bar, y la media, valor esperado, condicionado, es 3.05. Es decir, que el conditional bar, voy a colocarlo acá, utilizando, donde tengo mi resumen, aquí, entonces voy a bajar esta formulita, perdón, este gráfico por aquí, voy a llamar esto CBAR, CBAR al 95% será igual a menos 3.05% por el monto, $1.000. ¿De acuerdo? Este es, mírenlo acá, 3.05. ¿Bien? Y acá tengo estos decimales. En caso de que yo quisiera tener más decimales, voy a decirle acá Enter. Esto voy a decirle acá Enter. Yo podría hacer lo siguiente, decirle, mira, en estadísticas, muéstrame más decimales. ¿Listo? No hay ningún tipo de inconveniente acá. O exporte esto a Excel, también lo podría hacer. Entonces aquí voy a volver a mi gráfico, voy a seleccionar esto con una plantilla 2, voy a copiar el gráfico y lo pego por aquí. Y acá está mi conditional bar. ¿Listo? ¿Vamos todos bien hasta ahí? ¿Tienen preguntas? ¿O todo va bien? Perfecto, bien. Ahora, ¿qué pasaría? Y quiero preguntarlo, ¿Qué pasaría si yo quiero calcular el conditional bar, pero utilizando el bar paramétrico? Es decir, ¿cómo podría calcular el conditional bar al 95% asumiendo volatilidad histórica? Vamos a utilizar esta volatilidad histórica. ¿Ustedes cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? Bueno, acá ya me están respondiendo. Bien, ¿cómo lo haría? Entonces ustedes me dirían, muy sencillo. Si yo tengo el bar, ¿cierto? Si yo tengo el bar, ¿por qué no hago un filtro de las rentabilidades y saco el promedio? Entonces yo diría, eso se podría hacer siempre y cuando sea la simulación histórica, porque acá yo estoy haciendo una proyección y acá yo estoy asumiendo una distribución normal, estándar. Miren acá, porque yo estoy calculando el Z. Entonces, acuérdense que la distribución normal es asintótica, tiene unas propiedades, unas características que la habíamos visto en la primera clase. Unas propiedades, bueno, aquí no las tengo, ¿cierto? Que era asimétrica, asintótica, y así sucesivamente eran tres características. Entonces lo que tengo que hacer es jugar con la distribución normal. Entonces lo que tengo que hacer es un Z ajustado, calcular un Z ajustado a ese promedio en donde las pérdidas excedieron al bar. Entonces, ¿yo cómo hago esa nueva medida? Lo voy a hacer a continuación. Entonces, voy a colocar acá bar. Bien, entonces sería, como estamos utilizando la distribución normal, ¿cierto? La distribución normal N. Entonces acá me solicita un valor de X. Ese valor de X, voy a colocar acá la inversa de la normal estándar, ¿bien? De la normal estándar al 5%, que es así como estamos calculando. La media, al ser una distribución normal estándar, ¿de cuánto va a ser? 0, la desviación va a ser 1, pero acá yo no le voy a colocar acumulado verdadero. Yo no voy a utilizar la distribución normal acumulada, es decir, la probabilidad. Voy a utilizar la distribución de densidad, entonces sería falso equivalente a 0. Y esto lo tengo que dividir, exactamente por esto mismo. Por acá, coger
exactamente esto mismo, esta misma función, pero en vez de utilizar la densidad, utilizo la de probabilidad. ¿Bien? Y este sería un Z ajustado al comportamiento que podría tener las colas para una distribución normal. Es decir, ya no voy a utilizar menos 1.64, voy a utilizar 2.06. Entonces acá, ¿qué faltaría? Lo multiplico por la volatilidad, lo multiplico por la raíz del tiempo y lo multiplico por el mundo. Y este sería el conditional bar. Bien, este sería nuestro conditional bar, utilizando el bar paramétrico. ¿De acuerdo? Entonces, si uno quiere ver técnicamente, el conditional bar, voy a escribir por acá la fórmula y no la tenía en las diapositivas, sería de la siguiente manera. Entonces, sería el conditional bar, dado ese nivel, va a ser igual a la media, pero como estamos utilizando retornos diarios, esto se aproxima al 0%. En caso de que esté utilizando mensual, ya tengo que incluir la media, más, ¿cierto? El sigma, este phi, que básicamente es la función de distribución acumulada, un pi, por acá, que es la función de distribución de probabilidad, la inversa, el nivel de significancia, acuérdense que este es el de confianza, el nivel de significancia, ¿bien? Que básicamente este es el nivel de confianza, 1 menos alfa, todo esto dividido 1 menos alfa. Es así la expresión matemática para construir el conditional bar asumiendo una distribución normal, ¿de acuerdo? Entonces tengo la función de distribución acumulada y la función de, perdón, esta es la función de distribución, no, sí, esta es la acumulada y la función de distribución de probabilidad, ¿bien? Así es técnicamente la construcción asumiendo un bar paramétrico. Y así tendría entonces un bar paramétrico, el conditional bar utilizando simulación, ¿bien? Y acá es muy sencillito, lo que voy a hacer es un filtro, entonces voy a hacer lo siguiente. Entonces sería pérdidas y ganancias por este lado, pérdidas y ganancias por este lado. ¿Cuánto nos había dado conditional? El bar, ¿dónde está el bar por simulación? Creo que lo cubrí. Mírenlo acá, listo, entonces voy a copiar esto como valores. Por aquí, y le voy a decir menor. Bien. Y voy a hacer un filtro personalizado. Entonces voy a ir por acá a datos, avanzadas, bien. Copiar a otro lugar. ¿Cuál es el rango de la lista? El rango de la lista es este por aquí. ¿Cuál es el rango de criterios? El rango de criterios es que el PG esté por debajo de esto. ¿Y dónde lo voy a copiar? Lo voy a copiar acá. Y acá le voy a decir aceptar. ¿Bien? Y el promedio de esta data es el conditional bar por simulación histórica. ¿Listo? Promedio de esto. Aquí sí se puede hacer, porque acá yo estoy haciendo una proyección. En la distribución normal no. ¿Bien? Y acá tendría el bar y el conditional bar utilizando simulación histórica, simulación de Monte Carlo y un bar paramétrico. ¿Bien? Entonces, eso era prácticamente lo que quería mostrarles en estas dos sesiones. Acá me están diciendo, José, ¿cómo estás? Me estás diciendo, bueno, ¿y cómo podría hacer esto mismo con Garch, exponencial Garch y T-Garch? Es muy, pero muy sencillito. Te lo voy a mostrar rápido en esto que queda. Digamos, por tiempo, no estudié esa otra metodología para calcular volatilidad. Sin embargo, yo creo que nos queda un buen espacio
para hacer solo el Garch, ¿de acuerdo? Solo el Garch. Estas son otra familia de volatilidades, asumiendo si los retornos son positivos, si los choques son simétricos, ¿sí? Son diferentes metodologías, todas las trabaja el software, pero vamos a utilizar la tradicional, el Garch 1.1. Otra cosa, José. Técnicamente, si tú quieres calcular el VAR utilizando el Garch, también tienes que modelar la ecuación de medias utilizando una arima o un modelo solo con constante. Y eso se lo tendrías que sumar al final al modelo de volatilidad. Acá voy a asumir de que no voy a hacer el modelo de medias, sino el modelo de varianzas. ¿Bien? Entonces, este modelo de varianzas básicamente es una familia del ARIMA. ¿Por qué? ¿El ARIMA qué es? Un modelo autorregresivo, es decir, que utiliza su serie, ¿cierto? A través del pasado, integrado porque es una serie estacionaria, y de media móvil porque utiliza los errores. Entonces, miren que esto no se desliga al ARIMA. ¿Por qué? Miren que estos son los errores al cuadrado, que esto sería LMA, y esta es la misma serie, miren, pero rezagada un periodo, entonces sería un ARI. Entonces sería una ARIMA para la familia de las volatilidades. ¿Bien? Entonces yo podría tener un modelo tan sencillo como este, un ARIMA 1.1, donde el intercepto, vamos a decir que existe homoelasticidad, en caso de que esto sea 0 y esto es 0, es decir que existe homoelasticidad. El error al cuadrado es la volatilidad de ayer. Básicamente me está diciendo, cuidado, la varianza de hoy es mayor si ayer se obtuvo grandes perturbaciones. Y la varianza de la predicción de ayer. Lo tengo acá, ¿bien? Entonces, ¿cuáles son los pasos para calcular el Garch? Es muy sencillo con el software. Voy a ir acá. Lo único que tengo que hacer es seleccionar la data de precios, porque él automáticamente, el software automáticamente me dice, mira, vas a calcular el Garch, es una volatilidad a partir de unos precios, esos precios tienen que sacar una diferencia logarítmica y calculo la volatilidad para contar. Entonces, selecciono la data, voy al simulador de riesgo, pronóstico, avanzado, y acá está la opción número 7, Garch. ¿Bien? La opción número 7, Garch. Entonces me dice, mira, tu data está desde B2 hasta B1888. Sí. ¿Cuál es el proceso que tú vas a generar? Los órdenes de P y los órdenes de Q. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la parte ARCH y cuál es la parte GARCH? ¿De acuerdo? ¿Cómo quieres entregar el resultado? ¿Diario, mensual o anualizado? ¿Cuál es la base? Es decir, ¿cuáles son los periodos que tú vas a tener en cuenta para hacer un pronóstico? ¿Y cuánto o cuáles van a ser el pronóstico para el VAR, que para este caso sería un día? Entonces voy a hacerlo de manera, digamos, tradicional, 1-1, funciona muy bien. La periodicidad, si yo le coloco acá 250 o 252, me entregaría la volatilidad de manera anual. Si yo le digo 1, pues va a ser diaria, y acá son rendimientos diarios. ¿Cuántos periodos vas a utilizar para calcular tu modelo? O más bien tu predicción, 1. ¿Y cuántos periodos hacia adelante tú quieres hacer la proyección? 1. ¿Bien? Aquí aparece toda la especificación. Miren, el GARCH es un modelo generalizado autorregresivo condicional heterocedástico. Se utiliza para el pronóstico de la volatilidad de instrumentos financieros. PQ, ¿qué es? Si tú colocas 12, 52, si tú colocas de base 1, si tú colocas acá 1 o 12 periodos para el pronóstico. Nada más. ¿Bien? Y acá aparecen todas las familias. ¿Ven? GARCH, T-GARCH, JL-GARCH y GARCH. ¿Sí? Cada uno descansa bajo un supuesto. El supuesto de Garch es que los choques o las perturbaciones son simétricas, es decir, que un choque positivo, un choque negativo, tiene el mismo impacto. Entonces, por eso tendríamos que mirar un T-Garch o un exponencial Garch, básicamente con el propósito de capturar o decir, mira, los choques negativos le pegan más a la serie que los choques, perdón, vuelvo a repetir, los choques negativos le pegan a la serie peor que los choques positivos, ¿de acuerdo? Entonces ya descansaría sobre algunos supuestos, ¿bien? Voy a dejarlo 111, Garch, ¿de acuerdo? Acuérdense que ustedes me pueden escribir un correo, en el correo aparecen las otras metodologías, T-Garch, ¿qué es lo que asume un T-Garch? ¿Qué es lo que asume un E-Garch?
y un argm. Acá está, digamos, básicamente en qué descansa. ¿Bien? Y le vamos a decir OK. Nada más. Perfecto. Aquí está. ¿Listo? Automáticamente te genera el gráfico de volatilidad condicional. Acá aparece una breve descripción de lo que hace el software, el modelo GARCH 1.1, los periodos, los datos reales y la volatilidad. Entonces, lo que a mí me interesaría es el último dato, porque yo voy a pronosticar la volatilidad y así ya calcularías un bar paramétrico, ¿sí? Un bar paramétrico asumiendo una volatilidad condicional. Pero acuérdate de algo, José. Como tú tienes que modelar la media, acuérdate que cuando estás haciendo un modelo ARIMA, estás modelando la media, después verificas si existe o no heterostasticidad en tus errores, haces la validación con una prueba ARCH y si te pasa la prueba o no te pasa, pues tendrías que corregirla. ¿Cómo la corriges? Pues asumiendo de que tienes que modelar ahora los errores y la volatilidad de esos errores. Vamos con un Gaussian. Entonces lo que tú tienes que hacer es hacer un pronóstico de la rentabilidad con respecto a la ecuación ARIMA de medias y sumarle la desviación a partir del modelo de varianza y así ya te quedaría un modelo perfectamente, digamos, evaluado con software estadístico y econométrico. Bien, entonces este 1.44 se utilizaría acá. En vez de este 1.62 y este 1.28 sería 1.44 utilizando GARCH. Y acá aparece un gráfico bastante atractivo con el propósito de decirles a las personas, mire, acá hubo una volatilidad, acá hay un conglomerado de volatilidad y actualmente está descansando o las variaciones no son tan grandes como en el pasado. Bien, entonces yo creo que se pudo cumplir con lo que quería mostrar, metodologías, backtesting y diferentes metodologías para el cálculo de volatilidad. Bien, entonces voy a dejar mi correo electrónico, voy a dejar acá a todos los panelistas. Mi correo es miguel.bello, déjalo acá, no cual panelista, todos los asistentes, miguel.bello @software-shop.com. Me pueden escribir ahí lo que sea, de pronto me puedo demorar un poquito contestando correos, voy a guardar este archivo. Y acuérdense algo de la invitación que les había hecho en la primera sesión, y es un curso gratuito, es un curso gratuito. Este es el curso gratuito en análisis de riesgo corporativo. Entonces son 4 sesiones totalmente gratuitas. Vamos a trabajar un software que se llama PIT. Entonces ustedes pueden ingresar a www.software-shop.com/PIT, hacer la inscripción y descargar el software. Bien, todavía no tenemos las fechas. José me había dicho 31 de diciembre, digamos, esa es una fecha que debemos colocar, digamos, para que se pueda crear este tipo de eventos, pero no quiere decir que la que vamos a realizar para este curso. ¿Bien? Entonces, espero que se inscriban, que les atraiga estos temas, son bastante interesantes y no es más. ¿Bien? Entonces, si tienen algún tipo de pregunta o inquietud, la pueden realizar o por correo electrónico, no hay ningún inconveniente. Bien, estos videos son subidos a nuestro portal de Software Shop, entonces también pueden consultar en nuestro portal. Bien. Aquí, Software Shop, portafolios. Este portafolio es cuantitativo, contenidos, videos, y acá pueden escribir el producto, por ejemplo, Risk. Y acá están todos los videos, ¿de acuerdo? Con el propósito que ustedes puedan visualizar esto con tiempo y detenidamente trabajar el archivo paso a paso. Bien, Gustavo, más o menos duramos 3 días para subir ese video por el tema de edición y cosas que tienen que hacer, pero no hay ningún tipo de inconveniente para que puedas observarlo. Bien, me pueden escribir un correo para hacerles llegar esta presentación PPT y también
el archivo que trabajé en Excel. Entonces voy a guardar esto por acá. ¿Bien? Entonces espero que les haya gustado y hasta una próxima. Gracias.